Vean ustedes, por favor, estas fotografías, estas imágenes. Las ha realizado nuestro invitado. Se trata de Alejandro Hernández. Es la manera tan peculiar, tan particular que tiene él de superar este trastorno que, bueno, va a compartir con nosotros. Hablamos de la bipolaridad. Alejandro, muy buenos días. Alejandro, además tú eres portavoz de la Asociación Bipolar de Canarias. Sí. Oye, lo primero, Alejandro, ahora hablaremos de estas fotografías y de la manera que tú tienes de superar este trastorno. Para que se sepa la bipolaridad, ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente? Bueno, el trastorno bipolar es lo que se conoce, es una enfermedad mental, es una enfermedad que se trata desde el punto de vista de la psiquiatría y es lo que se conoce como un trastorno del estado de ánimo. La persona que sufre esta enfermedad pues tiene estados de ánimos tanto en el punto positivo, álgido, de euforia, como en el sentido negativo, depresivo y de tristeza, a niveles patológicos. Pero Alejandro, por ejemplo, yo puedo estar un día más contento y un día más triste. En el caso de ustedes, en el caso tuyo, ¿cómo sería? Exacto, es lo que te digo de esta enfermedad. Por un lado lo puede entender todo el mundo, porque todo el mundo sabe lo que es estar eufórico o claro, estar deprimido. Pero a nuestro nivel es lo que se llama nivel patológico, como diciendo, esos estados de ánimo son mucho más intensos. ¿Continuada o una tristeza hasta el punto de la depresión también de forma continuada? Sí, no solamente continuada en el tiempo, sino la intensidad es la intensidad de esos estados. Es como, le decía antes un compañero tuyo, es como si comparáramos una quemadura solar normal de cualquier día de ir a la playa con haberte quemado en un incendio. Las dos cosas se parecen, pero la intensidad de una y de otra no tienen nada que ver. Aunque dices tú, sí, duele porque quema, sí, pero no me lo compares. Pues las depresiones y las euforias que podemos nosotros padecer, porque esta enfermedad es episódica, que sí, se va por episodios, no siempre estás en una cosa o en otra, sino que puedes estar más o menos estable, como me encuentro yo ahora. Eso te quería preguntar, ¿cómo estás ahora, Alejandro? Yo ya llevo un tiempito largo, eutímico, que se dice, que es en estado de equilibrio, que es es un trabajo que me lo he currado, por así decirlo, he trabajado mucho para conseguirlo. Una cosa, Alejandro, ¿es posible cambiar de un estado de euforia a un estado de tristeza de un momento a otro, de un día para otro? A las personas de la calle, por así decirlo, le cuesta entender eso, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se puede cambiar tan rápido y a estados tan intensos de tristeza o de euforia? Pero si tú le preguntas a un médico, te dirá que es muy sencillo, que simplemente tú tienes que coger una sustancia o unas sustancias determinadas del cerebro que son las responsables del estado de ánimo de cualquier persona, y si tú esas sustancias multiplicas su concentración por 1000 o todo lo contrario, disminuye su concentración hasta prácticamente la nulidad, el estado de ánimo de esa persona va a variar de forma drástica. Y eso es y en eso consiste la enfermedad, que el sistema que tiene todo ser humano para regular su estado de ánimo en nosotros falla. Y falla, como quien dice, de nacimiento. Alejandro, ¿cuándo te diagnosticaron que pues a mí eras bipolar, que padecías este trastorno? Sí, me diagnosticaron hará unos 5 o 6 años. Antes no tenías ningún esta enfermedad, cambiante, aunque se nace con ella, y me gusta recalcar eso porque no es por culpa de nadie, ni de una infancia traumática, ni nada, no, el bipolar se nace con la patología, suele manifestarse... Estamos hablando de la química del cerebro. Exacto, es como diciendo, naces con ese fallo puede manifestarse más tarde o más temprano, incluso tenemos casos en la asociación de personas, mujeres en este caso, que hasta el estrés vital que se produce después de un parto no se les ha manifestado. Y que, por ejemplo, llegan a los 40 años sin saber que tienen la enfermedad y de repente se les manifiesta de una forma muy clara. Porque el posparto, la menopausia, hay ciertos procesos orgánicos dentro de nuestro organismo que pueden hacer despertar algo que teníamos ahí y que nosotros desconocíamos, como puede ser el trastorno bipolar. Andrés Pajares, ¿padece esta enfermedad, este trastorno? Sí, al parecer está diagnosticado. Lo que pasa es que, claro, las informaciones no son muy claras, pero él cuando tuvo esa crisis, ¿no?, que pudimos ver en televisión. Crisis, que en este caso sería maníaca o eufórica, de vestirse, de creer una historia que no era real, de entrar en un bufete de abogados con una pistola de fogueo y demás. Al parecer
esa crisis o ese episodio maníaco fue seguido de un internamiento en una institución psiquiátrica, de la cual se le diagnosticó con una persona con trastorno ¿Conocen bipolar. ustedes más casos, así tú como presidente de esta asociación, que nos puedan servir de portavoz? Populares. Perdón, que nos puedan servir como ejemplo? Casos populares de gente famosa, ¿te refieres? Sí, sí. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos años con Britney Spears. Claro. Por ejemplo, pasó de ser una chica muy aceptada en la sociedad americana, dentro de unos cánones que ellos promulgan, a tener unas crisis de identidad, a agredir violentamente a la prensa, a desatender completamente a sus hijos. Era una persona que estaba sin diagnosticar, estaba sin medicar y que, Claro. al igual que Andrés Pajares, pasó por una institución psiquiátrica, después de la cual no hace falta mucho tiempo, a lo mejor en 1 mes, 2 meses de ingreso, ya un psiquiatra puede saber que lo que le está pasando a ese paciente es... Y en tu caso, Alejandro, ¿has tenido problemas de integración a nivel social Sí. por padecer este trastorno? Las personas que sufrimos el trastorno bipolar tenemos una peculiaridad respecto a otros discapacitados, pues nosotros somos discapacitados psíquicos. Nuestra discapacidad, lo que ocurre es que no es llamativa, no se nota. Claro. O sea, tú vas por la calle y nadie sabe que tú tienes una patología mental grave. Tu comportamiento es normal, tu forma de hablar es normal. Pero, sin embargo, en mi caso particular, todo lo que yo tengo que hacer a diario para que mi salud se encuentre en este estado de equilibrio, me impide hacer muchas cosas. Yo estoy en situación de desempleo desde hace más de 2 años. Y eso que el empleo que yo busco no es empleo normal, sino es empleo a través de instituciones públicas y privadas que hay, como puede ser Fundación 11 o puede ser Simpromi, que se encargan de buscar trabajo adaptado a discapacitados, claro. En este caso a la discapacidad psíquica. O sea, a lo mejor una persona con una discapacidad motórica que se tenga que mover en silla de ruedas, se le buscará un puesto de trabajo con una adaptación relacionada con eso, pero a nosotros tienen que buscarnos puestos de empleo relacionados con nuestra discapacidad y es muy difícil. Oye, tú eres fotógrafo y escritor. Sí. Publicas un relato cada semana en el periódico El Día. Sí. Y haces unas fotografías maravillosas, tienes arte. Bueno. ¿La bipolaridad potencia la creatividad, Alejandro? Hay cierta leyenda al respecto. Hay muchos artistas contemporáneos e históricos que tenían el trastorno bipolar, desde Amadeus Mozart a Edgar Allan Poe o cantantes más recientes como Kurt Cobain, el cantante solista de Nirvana. Pero hay muchos médicos que dicen que no, que son casualidades o que simplemente, más que seamos mejores a la hora de la creación artística, es que simplemente nuestra experiencia vital como bipolares, de haber vivido estados emocionales tan extremos, tanto en lo positivo como en lo negativo, nos da más herramientas a la hora de expresarnos. Es como el escritor que dice que nunca escribirás de algo que no conoces. Es como si nosotros hubiésemos viajado a países extraños o a lugares muy lejanos que nadie conoce y tenemos esa información emocional que nos ayuda, nos da herramientas, nos da más colores en nuestra paleta de pinceles para expresarnos de forma creativa. Estas fotos que estamos viendo, concretamente, son imágenes tuyas. Sí. ¿Te gusta trabajar con el blanco y negro, no? Sí, lo que no me gusta es trabajar con el color normal, por así decirlo, o blanco y negro o utilizo el color casi como si fuese una pintura, coloreo las imágenes, alguna veremos que tienen los colores como muy intensos o cambiados. Oye, Alejandro, ¿es cierto que cuando una persona en situación de crisis, por ejemplo, imaginémonos un estado de euforia, ahí llega hasta dar cosas que para eso son necesarias como su coche? Sí. ¿Le da uno por regalar todo? Los gastos innecesarios o gastos irresponsables suele ser un síntoma. Como diciendo, dentro del episodio maníaco, tú puedes enumerar hasta 15, 20 síntomas. Y no, ¿Sí? no tienes por qué tenerlos todos. Con que manifiestes 3 o 4, ya el médico va a considerar, el psiquiatra en este caso, va a considerar que estás en episodio maníaco. Uno de ellos son este tipo de gastos. O sea, normalmente no eres consciente, cuando estás maníaco no eres consciente de las consecuencias de tus actos, solamente de las sensaciones que esos actos te producen en el momento. Si tú sabes que te va a producir un placer hacerle un regalo a tu amigo, a un amigo tuyo, a tu pareja o al vecino, pues le vas a comprar un coche y te vas a gastar todos tus ahorros porque no vas a pensar en las consecuencias.
Claro. sino que vas a pensar que en ese momento te vas a sentir bien y que tu amigo se va a sentir bien porque le has hecho ese regalo. Y no eres consciente de la magnitud de esos gastos. Y no solamente a nivel de gastos, sino muchas cosas que hace el bipolar cuando está en estado maníaco tienen que ver con eso, con que solamente piensas en cómo te hace sentir esas cosas que haces sin pensar en las consecuencias. Y en estado maníaco, imaginémonos la otra posición, la de depresión, La depresión. te puede llevar hasta estar varios días sin salir de casa, encerrado, ¿no? No, sin salir de casa puedes estar meses. ¿Sí? Porque hasta hay casos de agorafobia, de esto, de miedo social, miedo a los espacios abiertos. Lo que puedes estar días es sin salir de la cama, literalmente. ¿Sí? Sin asearte, sin comer, días enteros sin salir de la cama. Y bueno, lo más grave que te puede pasar en un episodio depresivo, que es uno de esos síntomas que, como te he dicho, no tiene por qué darse, sino que es uno de muchos, pero el más grave de todos ellos, de esa lista, es el tema de los intentos de suicidio. Oye, esta foto que Sí. hemos ido colocado a lo largo de la entrevista representa los estados de ánimo precisamente, ¿no, Sí, Alejandro? eso fue quería hacer una especie de... Yo soy muy poco amigo de hacerme fotos a mí mismo, de hacer autorretratos, no me gusta nada. Pero quería hacer un autorretrato que representase un poco la dimensión esa. O sea, tenemos la cara de normal en el centro, equilibrado o serio, podrías decir, y la cara de eufórico y de triste, llevado casi a un extremo, a casi una mueca de circo, sin ningún sentido, pero porque eso es la enfermedad. Es lo que decíamos, la diferencia entre una euforia o una depresión de una persona normal en comparación con la de una persona de un trastorno bipolar, que es 20 veces más intensa. Oye, a ti esto de la fotografía te está reportando algunos buenos momentos, ¿no? Sí, no, a mí es más... Lo digo porque ya has recibido varios premios. El primero lo recibías con tan solo 14 años. Sí, el Ayuntamiento de Santa Cruz me premió, representé a mi centro educativo de aquel entonces y sí, me dieron un premio por una foto, creo que era de la construcción del parque marítimo, así que Madre imagínate. Oye, ¿puede un bipolar vivir solo, Alejandro? Sí, a ver, un bipolar por definición puede hacer cualquier cosa, puede tener una vida completamente normal, pero que pueda hacerlo no quiere decir que los bipolares puedan hacerlo, no quiere decir que cada caso particular tú tengas que hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el tema laboral, mantenerme en un trabajo, que no me dé estrés, que no me cause crisis estar en un trabajo. Mientras que a otra persona de la asociación nuestra a lo mejor no le cuesta ningún esfuerzo mantenerse en un trabajo y lo que le cuesta es establecer una relación de pareja, por ejemplo. Tener una vida emocional más activa. ¿Por qué? Porque esta enfermedad trabaja mucho con el estrés emocional o el estrés propiamente dicho. Y lo que es estresante para mí no lo va a ser para ti y viceversa. Entonces, es una enfermedad que es muy personalizada, por así decirlo. Porque las cosas que tienes que ir evitando o sobre las que tienes que ir trabajando para mejorar tu calidad de vida como enfermo de trastorno bipolar van a ser distintas en cada caso. Oye, Alejandro, antes me comentabas que en estado de depresión uno puede llegar hasta intentar suicidarse, a quitarse la vida. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? De hecho, ahora te contesto esto, pero para que te hagas una idea, si tú coges un manual de un médico, de un psiquiatra, donde te vengan toda la lista de todas las patologías, todas las enfermedades mentales que la medicina moderna reconoce, la que tiene más muertes por suicidio es la nuestra, es el trastorno bipolar. O sea, hay más suicidios por trastorno bipolar que por esquizofrenia, que por trastorno límite de la personalidad, que por psicosis paranoide, como diciendo, es la más fuerte. Yo en mi caso particular, que era lo que me preguntaba, tuve un intento de suicidio, que no tengo ningún problema en hablar de ello. Fue en mi primera época, como diciendo que ya estaba sufriendo la enfermedad, pero aún no estaba diagnosticado y por lo tanto no estaba medicado adecuadamente para esta enfermedad, sino que me estaban medicando como si tuviese una depresión de esas que hablábamos normales, que ninguna depresión es normal, claro. Pero digo, depresión no bipolar, por así decirlo. Y bueno, y fue un intento de suicidio pues como ocurren tantas otras veces, por ingestión de fármacos. Sí, cogí todos los fármacos que tenía a nivel de barbitúricos, estos de que te ayudan a dormir y demás, y tomé todos los que pude. Afortunadamente eso no salió bien, no. Y te tenemos de todas aquí. Maneras,
Me gustaría una Sí, cosita, puntualizar sobre los intentos de suicidio sobre los bipolares, que tienen una peculiaridad muy grande, y eso se lo digo por si nos está escuchando alguna madre, algún hermano, algún esposo, esposa de bipolar. Los intentos de suicidio normalmente la gente los suele asociar a llamadas de atención, de que lo hacen para llamar la atención, para que les prestes atención, en búsqueda de afecto. Los bipolares no. Un bipolar nunca cometerá un intento de suicidio para llamar la atención. Siempre lo hará en el mayor secretismo, no se lo dirá a nadie, lo hará completamente para que nadie sepa lo que está haciendo y lo llevará a cabo. Por lo tanto, por eso son tan peligrosos. Porque si tú tienes una persona que amenaza, que ya no quiere vivir, que no tiene ganas de vivir, que ya la vida para él no tiene sentido, pues tú puedes estar como familiar o como allegado a esa persona, puedes estar atento, incluso sus médicos. Pero los bipolares no avisamos a nadie, porque estamos tan convencidos de que queremos hacerlo, de que lo hacemos en el mayor secretismo para que tenga el mayor grado de éxito posible. Y ahí la peligrosidad. Decía que afortunadamente a ti no te ha pasado esto, ¿eh? y que además eres portavoz de la Asociación Bipolar de Canarias. Háblanos un poco de los objetivos de tu asociación. Bueno, mi asociación es decir mucho. La Asociación Bipolar en Canarias, la ABC, surge a partir de un grupo de personas en La Laguna, todos con el diagnóstico de trastorno bipolar, que se reunían para lo que se llama ayuda mutua, grupos de ayuda mutua bipolares, GAMS, que se llaman. Entonces son grupos en los que compartes experiencias, como diciendo, ay, mira, lo que a mí me ha pasado, mira, ay, me pasó algo parecido, a mí me pasó algo similar con mi hijo, o pues mira, mi marido no me entiende, pues a mí mi esposa es la que no me entiende. Entonces, ese compartir experiencias y sobre todo cómo a lo mejor la experiencia que yo te estoy narrando, tú ya la has superado, yo me enriquezco de tus experiencias y viceversa. Y además me vas a creer y voy a llegar a ti de una forma que no lo va a conseguir ni tu médico ni tu familia, porque te estoy hablando, como diciendo, de bipolar a bipolar. Entonces hay una empatía ahí muy grande. Entonces ese grupo funcionó durante varios años y se constituyó una asociación sin ánimo de lucro con el único objetivo, o con el principal objetivo, de que hubiesen grupos de ayuda mutua similares por todo el archipiélago canario para que todo bipolar de las 7 islas tuviese la libertad, porque no hay obligación, ni a todo el mundo le tiene por qué gustar, pero tuviese la libertad de poder ir a un grupo de ayuda mutua. Por curiosidad, ¿de cuántas personas estaríamos hablando por los datos que ustedes manejan en la sociedad canaria? A ver, 2 profesores doctores de la Universidad de La Laguna hace un par de años dieron el dato en la Universidad de Verano de La Gomera, que son de estos cursos que se montan en verano y tal, de que se calculaba que podrían haber 80.000 afectados por trastorno bipolar en las Islas Canarias. Es un número importante, Alejandro. Hay una incidencia muy grande. Y tan desconocida esta enfermedad o este trastorno. Nosotros en la asociación, entre socios, gente asociada, que siempre son menos que la gente que va a los grupos, porque tú puedes ir al grupo y no quererte asociar. Pero nosotros nos movemos en torno a 200 socios actualmente, entre personas afectadas y allegados. Oye, Alejandro, déjame hablar de un proyecto tuyo que se llama, es muy hermoso, y que se llama La Fotografía con Otros Ojos. Explícanos en qué consiste, por favor. La Fotografía con Otros Ojos es un proyecto que, bueno, pues como nos pasa a los artistas, llevamos mucho tiempo maquinando en la cabeza a ver cómo lo sacamos adelante. Yo, por mi condición de discapacitado, por mi doble condición de que me dedico a la fotografía y a la escritura, y que también por mi formación universitaria es de magisterio, y entonces estoy familiarizado no solamente con mi discapacidad, sino con las discapacidades de los niños con problemas sensoriales, con problemas motóricos y demás, pues se me ocurrió de hacer una exposición fotográfica que no solamente la fotografía fuese lo que te está mostrando la imagen, o sea, sino que fuesen los 5 sentidos. Por eso la fotografía con otros ojos. Es como en este proyecto tú entrarías en un sitio donde están las fotografías que tú no estás viendo porque vas con los ojos vendados, pero alguien te está diciendo con una música y con un texto determinado qué es lo que es esa fotografía. Estás tocando algo, estás tocando piedras, arena, estás tocando corteza de árbol, estás teniendo una sensación táctil y olfativa del mensaje que te está transmitiendo esa foto, y cuando tú hagas todo ese recorrido por las distintas imágenes, como si fuesen pequeños sets, pues te quitas la venda de los ojos y comparas lo que tú imaginaste con lo que, con la propuesta de... Hace falta para esto infraestructura, ¿no?
Nosotros, hay una compañera vuestra que me está ayudando mucho, Guasimara, que está intentando conseguir pues, apoyos para los equipos informáticos, para el propio espacio, el espacio cultural o sala de exposiciones donde tendríamos que hacerlo, porque creemos que la dimensión social de este proyecto puede ser muy interesante, porque el espectador, el visitante de esa exposición, que no sea invidente, que no tenga problemas de vista, va a tener una gran empatía de cómo los invidentes viven ese tipo de experiencias, como diciendo, ay, mira, yo me la imaginé, lo olí, lo toqué, pero no lo vi. Y viceversa, el invidente que vaya a la exposición va a tener una experiencia global de sus 4 sentidos para transmitirle una sensación visual. Yo tuve hace unos años una experiencia muy grata de conocer a Fabiola Socas, la cantante esta de folclore canario, que es invidente, y tuve esa pequeña experiencia de que estábamos en un acto en Los Silos, que ella tenía un aspecto musical, yo tenía un aspecto fotográfico, tenía una exposición de fotos, y yo cogido de ella del brazo le iba explicando foto a foto. Y le encantaba, pues diciendo, porque se lo narraba, ¿no? Un poco en clave casi poética, ¿no? Y le encantó esa experiencia, como diciendo pues, que nunca había visto fotos. Todas aquellas personas que quieran colaborar con este proyecto, que sepan que nos pueden llamar directamente al Expreso y estaremos encantados de transmitirle ese apoyo a nuestro amigo Alejandro. Amigo, ha sido un placer tenerte aquí. Vuelve cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Vale, mucho ánimo, Alejandro. Muchas gracias por todo. Nosotros continuamos en el Expreso, aquí en la Televisión Canaria. Quedan muchas cosas por transmitirles, muchas sensaciones por hacerles llegar. Así que, por favor, no cambien de cadena. Hasta ahora.